¿Te gustan las historias de terror y suspenso? ¿Te atraen los temas paranormales? Entonces estás en el lugar indicado. Club Inferno. Bienvenidos. Recuerda que en Club Inferno nos encantaría relatar tus historias. Escríbenos al correo que aparece ahora en tu pantalla. Te estamos esperando. Existen muchos lugares cargados de energías oscuras, como los hospitales. Para muchos, los hospitales son portales entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Lo más interesante es que incluso después de cumplir su vida útil, los hospitales parecen guardar y añejar una misteriosa atmósfera sombría, plagada de dolor y sufrimiento. En esta ocasión, en Club Inferno traemos para ti 4 casos de hospitales abandonados con historias siniestras. Comenzamos. En lo alto de una colina del condado de Louisville, Jefferson, en Kentucky, Estados Unidos, fue inaugurado en 1910 un hospital para albergar enfermos de tuberculosis. Se le llamó Waverly Hills, por el nombre de la finca donde se le construyó, inspirada a su vez en Waverly, obra del escritor inglés Walter Scott. Aunque se concibió para pacientes en la fase temprana del padecimiento, posteriormente se abrió a casos avanzados, con lo cual llegó a contar con 400 internos. El tratamiento consistía en medios paliativos para los síntomas, que no tenían beneficio a largo plazo. La mayoría de los pacientes morían, y los cadáveres se retiraban por un túnel que atravesaba la colina. En la década de 1940, Albert Schatz, investigador del laboratorio de Selman Abraham Waxman, Nobel de Medicina en 1952, logró aislar la streptomicina, el primer antibiótico contra la tuberculosis. Con la consiguiente disminución de los casos a nivel mundial, el Hospital Waverly Hills cerró en 1961. Por 2 décadas, el inmueble fue acondicionado como centro geriátrico, pero cerró en 1982 debido a las malas condiciones en que se tenía a los pacientes. Se pensó en convertirlo en cárcel de baja seguridad y en edificio de departamentos. También se planeó construir en su terreno una estatua gigante de Cristo Redentor, como la que hay en Río de Janeiro. Ninguna de las ideas se concretó. En 2001, el matrimonio Mattingly lo adquirió para promoverlo como destino paranormal. En torno al sitio se han tejido leyendas impulsadas por meros intereses comerciales, con el propósito de convertirlo en una posada sobrenatural. Se dice que en la habitación 502 reaparece una mujer que se suicidó en ella e impulsó el suicidio posterior de una enfermera que esperaba un hijo ilegítimo. Las mujeres embarazadas aseguran padecer dolores de cabeza cuando se aproximan a ese cuarto, además de ver extrañas figuras negras que atraviesan las paredes. Algunos visitantes sienten que los tocan manos invisibles y otros dicen haber visto inquietantes espectros, en especial a un niño que juega y a una anciana encadenada con las muñecas sangrantes, así como bolas incandescentes de luz y la presencia paranormal de 2 niños pequeños. La estancia de salud Grabowski, ubicada a unos 30 kilómetros al norte de Berlín, alguna vez sirvió como sanatorio para los enfermos de tuberculosis en Alemania. Este complejo, ubicado en la localidad de Oranienburg, en el distrito de Oberhavel, en Brandenburgo, figuró como el primer sanatorio de tuberculosis en el norte de Alemania, fundado por la Cruz Roja en el año de 1896. A partir de 1850, el número de pacientes con enfermedades pulmonares se disparó en territorio alemán. Las estimaciones apuntan a que 1 de cada 3 pacientes con edades comprendidas entre los 15 y 60 años padecía tuberculosis pulmonar.
Hallstatt Grabowski fue construido por una asociación perteneciente a la Cruz Roja Alemana, inicialmente como un laboratorio de pruebas. El objetivo era investigar si los enfermos de tuberculosis podían ser tratados con éxito en las tierras bajas al norte de Alemania. Por aquella época, los médicos teorizaban que los padecimientos pulmonares respondían favorablemente al aire puro de la montaña o el clima cálido del Mediterráneo. Casi como regla general, los sanatorios como el Hallstatt Grabowski eran ubicados en sitios altos y alejados, proporcionando a los enfermos un contacto directo con la naturaleza. Para el año de 1900, Grabowski ya contaba con 200 camas disponibles para todos aquellos que padecieran enfermedades pulmonares de cualquier tipo. Durante los primeros años de la Gran Guerra, la Cruz Roja utilizó Hallstatt Grabowski para tratar a los soldados enfermos de tuberculosis, y al menos hasta 1928, los prisioneros de guerra también fueron enviados a este lugar. Sin embargo, las consecuencias económicas de la guerra mermaron profundamente la capacidad de funcionamiento de Grabowski, un nosocomio destinado principalmente a la clase obrera, administrado por la Cruz Roja. Cuando la Primera Guerra Mundial llegó a su fin, la Compañía de Seguros de Brandenburgo asumió el control del hospital en 1920 y 6 años después iniciaron la expansión del complejo, de forma que para 1930 Hallstatt Grabowski ya contaba con más de 420 camas. Cuando por fin la medicina descubrió los antibióticos, la tuberculosis tenía un periodo de curación más breve y esas largas estancias en los hospitales dejaron de ser necesarias, motivo por el cual las instalaciones fueron cayendo en desuso. Entre 1945 y 1995, tras la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos utilizaron Hallstatt Grabowski como un hospital militar, pero desde entonces quedó en completo abandono, debido a su pasado, donde supuestamente se realizaron toda clase de experimentos inhumanos. Se dice que las ruinas de Grabowski se transformaron en un lugar para valientes, personas que no tienen miedo de enfrentarse con los fantasmas y horrores que supuestamente habitan el lugar. Varios emprendimientos han intentado renovar el lugar, pero siempre fracasan. Es más, una pequeña iglesia que se construyó junto al lago del lugar terminó reducida a cenizas en 2007, supuestamente quemada por una pandilla local. El lugar tiene una historia tan sombría que sirvió como inspiración para la película El Manicomio, la cuna del terror, una producción de terror alemana estilo found footage, estrenada en febrero del año pasado. Lo que fue concebido como un sitio agradable para acoger a quienes sufrían trastornos mentales durante el siglo XIX, se convertiría en la casa de los horrores para dichos pacientes, con la posterior llegada de un doctor de ideas obsesivas y convencido de la utilidad de prácticas brutales para mejorar la salud mental. Esta es la historia del Hospital Psiquiátrico de Trenton, en New Jersey. El campus del Hospital Psiquiátrico de Trenton es un edificio de ladrillo en ruinas, escondido detrás de la actual modernidad de la ciudad de New Jersey. Un edificio cuyas estructuras están al punto del colapso, por lo que se decidió prohibir el acceso al mismo. Algo que no impide que su figura sirva como un recordatorio implacable de un pasado inquietante y que muchos preferirían olvidar, del que fue el primer hospital mental de esta ciudad de Estados Unidos. El Hospital Psiquiátrico de Trenton, originalmente el asilo de lunáticos del estado de New Jersey, fue fundado en 1848 por la defensora de la salud mental Dorothea Lynn Dix. Este sitio se convirtió en la primera institución pública en emplear el plan Kirkbride, que promovió la privacidad de los pacientes y un ambiente acogedor, naturalmente iluminado. En 1907, el Dr. Henry Cotton se convirtió en el director médico del hospital.
Este hombre inició su gestión con programas de terapia ocupacional y eliminó las restricciones mecánicas que eran ampliamente utilizadas para someter a los pacientes. Lamentablemente, el punto de vista de Cotton sobre los pacientes y la salud mental pronto convirtió el centro en un hospital de horrores. El doctor, no tan bueno como parecía, creía firmemente que las infecciones eran la causa de todos los trastornos mentales. Basándose en esa teoría, empleó la cirugía como forma de tratamiento. Así que se convirtió en una práctica rutinaria mutilar a los pacientes del hospital, arrancarles los dientes y vesículas biliares, estómagos, colon, testículos y ovarios. Según los informes, Cotton prestaba especial atención al lado derecho del intestino grueso, que creía era la fuente de los impulsos depravados. Cotton afirmó haber logrado tasas de curación cercanas al 90% durante su permanencia, pero su número de muertes fue espeluznantemente alto. Y lo que es peor, la mayoría de sus víctimas, sí, víctimas más que pacientes, fueron arrastradas contra su voluntad a la sala de operaciones, siendo plenamente conscientes de lo que el doctor planeaba hacer con ellas. Cuando el doctor Cotton murió en 1933, los restos de sus sádicas prácticas continuaron en marcha a principios del siglo XX. Por suerte, pasados los años, el Hospital Psiquiátrico de Trenton abandonó sus métodos brutales y ciertas salas del complejo fueron abandonándose, hasta quedar como lo que hoy se puede ver en un edificio con una historia terrible de abusos practicados a pacientes que no se podían defender. Diversos investigadores paranormales aseguran haber visto el fantasma de Henry Cotton en el Hospital Psiquiátrico de Trenton. También han reportado la aparición de pacientes con miembros amputados. El Sanatorio Trans-Allegheny fue construido entre 1858 y 1881, siendo el mayor edificio de albañilería de piedra tallada a mano en América del Norte, y supuestamente es el segundo más grande del mundo, por detrás únicamente del Kremlin en Moscú. Fue diseñado por el arquitecto Richard Andrews, siguiendo el plan de Kirkbride, un tipo de construcción que perseguía el bienestar de los pacientes, con largas salas y zonas al aire libre, donde los pacientes recibirían los rayos del sol y disfrutarían del aire fresco. El hospital original, diseñado para albergar 250 personas, fue inaugurado antes de su finalización en 1864, llegando a albergar en la década de 1950 a 2.400 pacientes en condiciones de hacinamiento terribles. Su cierre sobrevino en 1994 debido a los cambios impuestos ya en los tratamientos para enfermos mentales. Pero, ¿por qué proliferaron estos sanatorios para enfermos mentales ya en el siglo XIX? En el caso que nos ocupa de Norteamérica, los colonos trajeron consigo las creencias del viejo mundo, algunas arcaicas, y muchas supersticiones, sobre todo en torno a la locura, y las personas que exhibían conductas inapropiadas o aberrantes se consideraban que estaban poseídos por brujas y en ocasiones por el mismísimo demonio. A lo largo del siglo siguiente en la América colonial, el tratamiento aplicado a los locos llegaba a la barbarie. Aquellos que estaban solos, sin familia alguna que pudiera ocuparse de ellos, eran internados en cárceles, junto con criminales comunes. A menudo los tenían encadenados, desnudos y sumidos en su propia inmundicia. Aquellas familias que decidían encargarse de sus parientes, habitualmente los mantenían alejados de las miradas de la sociedad, encerrados en áticos, incluso en agujeros en el suelo, excavados para mantenerlos ahí, olvidados. Hasta la década de 1770, no se comenzaron a crear instalaciones específicas para albergar a estas personas, aunque estos sanatorios no estaban para paliar ni dar mejores condiciones a los enfermos.
sino para alejarlos de igual modo de la sociedad como apestados. Y por supuesto, al ser considerados incurables, no había tratamientos destinados a mejorar en modo alguno su estado. Si bien el sanatorio fue construido siguiendo la filosofía arquitectónica de Kirkbride, no destacó por buscar el bienestar final del paciente. Antes de cerrarse en 1994, el asilo realizó tratamientos tan brutales como la terapia de choque, las celdas de aislamiento, los baños de agua fría y las lobotomías. Un ícono del horror más absoluto fue el doctor Walter Freeman, con cierto gusto por la práctica de lobotomías llevadas a cabo con el picador de hielo. Era un médico itinerante que realizaba sus crueles intervenciones en múltiples sanatorios. Freeman, tras aturdir a los pacientes mediante electroshock, introducía el picahielos por la órbita ocular, entre el ojo y la parte de hueso sobre el que está la ceja, y removía tratando de barrer partes de los lóbulos frontales de cada hemisferio cerebral. Como las heridas no llegaban a tocar la parte más profunda del cerebro, los pacientes no notaban cambio alguno durante las primeras horas. Lo peor venía después, ya que el sistema nervioso quedaba alterado para siempre, y esto modificaba la manera de comportarse y de experimentar los estímulos externos. Se ha documentado que aún en la década de 1980 aún quedaban pacientes lobotomizados por Freeman. Aunque muchos de estos tratamientos eran la norma en todos los hospitales psiquiátricos estadounidenses, el Sanatorio Trans-Allegheny ganó la reputación de ser excepcionalmente brutal en sus métodos. La modificación de la conducta forzada fue un tratamiento único en este asilo durante décadas, provocando numerosas muertes en el lugar. Se dice que muchas de estas almas son las que vagan atormentadas hoy en día en estas instalaciones. La mala prensa solo aumentó hasta que el asilo finalmente cerró sus puertas para siempre en 1994. En 1985, el Charleston Gazette publicó un artículo denunciando el estado del sanatorio, informando que los inspectores designados por el tribunal encontraron el asilo sucio y descuidado, con muchos pacientes desnudos y confinados en salas sucias con cuartos de baño manchados de heces. 7 años después, se volvió a denunciar la situación. En 1992, otro artículo de la Gaceta de Charleston volvió a relatar las terribles condiciones en las que estaban los pacientes dentro del asilo. Ese mismo año, un paciente llamado George Edward Body murió después de una pelea con otro paciente llamado David Michael Manson. Otro paciente, Brian Scott B., se suicidó y su cuerpo en descomposición no se encontró hasta 8 días después. Finalmente, después de más de 100 años de funcionamiento, el asilo Trans-Allegheny se vio obligado a cerrar sus puertas debido a los cambios en las prácticas médicas y los estándares. Una de las entidades más famosas es Lily, el espíritu de una niña que vivió durante algún tiempo en el 4º piso del asilo, zona que fue devorada por las llamas en 1930. Muchos investigadores afirman que se trata de un espíritu del que se obtienen respuestas sumamente inteligentes y que incluso llega a mover objetos si así se le solicita. Lily es uno de los fantasmas considerados benignos del sanatorio, pero no todos los que se encuentran allí son tan amables como ella. Se cree que una entidad demoníaca habita en los pasillos del Trans-Allegheny y no se aconseja entrar solo a realizar experimentaciones. Un dato curioso es que Charles Manson fue enviado a este sanatorio, convirtiéndose en el paciente más infame del edificio.